Buenos días, queridos estudiantes. Bueno, el día de hoy nos corresponde, el día de hoy nos la, nos corresponde la sesión eh, 3 de la semana 31. Hoy estamos 4 de noviembre. La sesión del día de hoy se llama ¿qué ocurre en nuestro cerebro o en el cerebro cuando aprendemos? La meta de hoy es elaborar una ficha aplicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. ¿Bien? A ver, miren, eh, para el día de hoy, tenemos, espérenme rapidito. Miren, para el día de hoy tenemos la meta, que es elaborar, como les decía, una ficha explicativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos. Entonces, miren, hoy día se va a evaluar esto de acá. Hoy día vamos a evaluar qué esperamos que logres en el desarrollo de esta actividad. Miren, esperamos que hoy día ustedes describan, ¿no?, que en el cerebro hay miles, millones de células nerviosas conectadas, formando redes, ¿ya? Esperamos para hoy explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuestras conexiones eléctricas entre las neuronas. Otro propósito también que se va a evaluar es explicar que la práctica reiterativa, prestar atención a los errores y centrarse en las prácticas más difíciles con otras formas de establecer conexiones. Son otras formas de establecer conexiones, es decir, las cosas fáciles no te permiten hacer conexiones, las cosas difíciles sí. Explicar que es necesario reiterar la ejercitación en cuando hayas alcanzado tus metas, es decir, ejercitarte, ¿no? Si reflexionas sobre tus experiencias de aprendizaje, recordarás cómo siendo pequeño o pequeña aprendiste a hablar, a comunicarte. Luego aprendiste a resolver operaciones matemáticas y a desarrollar actividades como montar en bicicleta o construir objetos. Poco a poco fuiste aprendiendo, ¿no es cierto? En todos estos aprendizajes hubo algo en común, el rol del cerebro. ¿Sabes cómo aprende el cerebro? ¿Qué procesos ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Cómo te fue posible aprender a hablar un idioma en tan corto tiempo? Miren, esa es la pregunta que nos hacemos para hoy, ¿no? A partir de las ideas anteriores, te planteas las preguntas de investigación, que es para hoy. Miren la pregunta de investigación. Esta pregunta debemos de responderla al final, ¿ya? ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Miren, esta es la pregunta o problema de investigación. Ahora, seguimos avanzando. Esta pregunta de investigación, como les digo, al final vamos a tener que responderla, ¿ya? Pero antes vamos a escribir nuestras posibles respuestas a la pregunta de investigación. ¿Ya, hijos? Miren, al lado de cada una de las respuestas, escribe una idea que la fundamente. Ordena tus pensamientos antes de escribir. Miren, acá dice, yo creo que los procesos ocurren en el cerebro. Yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son, ahí ustedes lo van a completar, aquí van a completarlo, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, puedo decir, yo creo que los procesos que ocurren en el cerebro cuando aprendemos son las neuronas, porque se acuerdan que leímos ya, las neuronas hacen conexiones, porque no sé, el cerebro de repente pasa esto en el cerebro, alguna idea que ustedes tengan, esas van a ser hipótesis. Ya, hijos, aquí. ¿Qué pasa
pasará en el cerebro cuando aprendemos? Recuerda, solo son tus hipótesis sobre la pregunta de investigación. Eso no está confirmado. Para eso nosotros tenemos que indagar. Luego, para hacer la indagación, nosotros tenemos que armar nuestro plan de indagación. Este es nuestro plan de indagación, ¿ya? Entonces, para eso vamos a plantear nuestro objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este plan de indagación? Entonces decimos, este debe expresar lo que esperamos demostrar con tu investigación. Te sugerimos un esquema como el siguiente. Mira, el objetivo de este plan es demostrar, ¿no?, con tu investigación, lo que has aprendido, demostrar sobre la pregunta, ¿no? El objetivo de este plan. Entonces decimos, el objetivo de mi investigación puede ser, por ejemplo, descubrir lo que ocurre en el cerebro cuando aprendemos, ¿no? Aquí lo escriben, aquí, ¿no? Aquí, ¿ya? ¿Cuáles son recuerden que el objetivo es lo que tú quieres lograr, ¿ya, hijos? Ahora dice, ¿cuáles son las tareas o pasos o los pasos que realizarás para desarrollar tus hipótesis? ¿Son verdaderas o falsas? Por ejemplo, vamos a colocar aquí la organización de lo que vamos a hacer. Aquí, si quiere primero, vamos a leer, ¿no? Aquí vamos a leer los textos relacionados con el cerebro, ¿ya? Que les voy a pasar. Aquí está, miren, el cerebro y la inteligencia es un texto que vamos a leer, pueden ponerlo ahí primero. Luego, las relaciones entre la inteligencia y el cerebro es otro texto que vamos a leer. La clave para hacer conexiones cerebrales, ¿no? Para establecer las conexiones cerebrales y algunas recomendaciones o consejos, ¿ya? Eso vamos a leer y eso lo podrían colocar aquí, ¿no? Aquí lo podrían colocar. No, organización de las acciones. ¿Qué haré primero? Leer los textos sobre el cerebro, por ejemplo. ¿Qué haré luego? Ver algún video en internet, no sé, ¿no? ¿Qué haré después? Elaborar un organizador gráfico, puede ser, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿qué recursos qué recursos encontrarás, dice, en un texto? ¿Qué materiales o recursos utilizarás? Ah, ya, miren, acá lo que les mostraba hace rato, ¿no? Material 1, el cerebro de inteligencia. Material 2, algunos consejos, ¿no? Material 3, qué tipo de conexiones debe realizar, ¿sí? O para que haya más la inteligencia se desarrolle, ¿no? Y estos se refieren a los textos que vamos a leer hoy, ¿ya? Aquí vamos a colocar los textos que vamos a leer hoy. Anota, dice, dónde registrarás la información que obtengas del texto. ¿En dónde lo registraré? En cuadros, en otros. Especificar, por ejemplo, puede ser un cuadro de doble entrada, ¿no? O en un resumen, o en un cuestionario. Ahí yo les voy a pasar un cuestionario, pero ustedes también pueden hacer un organizador gráfico. Y mientras ustedes hagan más estas cosas, van a aprender mucho más. ¿Ya, hijos? A ver, miren, ahora vamos a leer, vamos a ejecutar nuestro plan que hemos planificado. Recuerden que este es el plan de indagación. Primero va el objetivo, qué tareas voy a hacer acá, ¿no? Aquí hemos mencionado. Leer, por ejemplo, luego organizar la información, ¿no? Luego responder a la pregunta de investigación, debería ser acá mejor, ¿no? Bueno, ya leer, aquí, como les digo, organizar la información, un organizador gráfico y responder a la pregunta de indagación, eso debería ser. Ya, bueno, los recursos, los textos que vamos a leer, bueno, y acá los cuadros que hemos dicho. Bueno, luego de eso, a ver, vamos a pasar a la lectura, ¿ya, hijos? Miren, tenemos la primera lectura. La primera lectura es el cerebro y la inteligencia. ¿Ya? Empezamos entonces. El encéfalo es el órgano de la cabeza que se ubica dentro del cráneo, huesos que forman la cabeza y se encargan en controlar todas las funciones del ser humano. Miren, el cerebro controla todas las funciones del ser humano. ¿Ya? Ahora, miren, dice, el cerebro controla todas las funciones del ser humano. El cerebro es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, ¿ya?
controla el aprendizaje, la resolución de los problemas, ¿ya? Las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura y los movimientos voluntarios, pero también están ahí los movimientos involuntarios. Ya todo eso ocurre gracias a nuestro cerebro. Miren, en el cerebro hay miles de millones de pequeñas células nerviosas, las neuronas, miren, en el cerebro hay pequeñas células nerviosas, ¿ya? ¿Cuáles son esas células? Neuronas, que tienen ramificaciones llamadas dendritas, o sea, las ramitas que ustedes ven acá son las dendritas, aquí vemos a la neurona, ¿no? Las cuales se le conectan con otras neuronas y forman redes complejas, miren, se conectan por aquí, ¿no? Con las dendritas se conectan y forman redes neuronales, ¿no? Redes complejas. La comunicación entre las neuronas se lleva a cabo mediante sencillas conexiones eléctricas, ¿no? Que fluyen tanto entre la neurona y neurona como dentro de ellas. Miren, aquí hay conexiones que pasan de una a otra, pues, ¿no? Conexiones eléctricas. Las conexiones permiten pensar y resolver problemas. Miren, estas conexiones nos permiten pensar y resolver problemas. Cuanto más fuerte sea nuestro pensamiento, trabajará más rápido y tendremos mayor capacidad para solucionar problemas. Miren, es importante la capacidad para solucionar los problemas. Cuando aprendemos algo nuevo, esforzamos la mente. Las conexiones entre neuronas se multiplican. Miren, cuando aprendemos algo nuevo, nos esforzamos, las conexiones se multiplican, se hacen más fuertes y así lo que antes nos parecía difícil, ahora es fácil. ¿Cómo resolver problemas de matemática o en ciencia? Poco a poco a lo largo de nuestra vida hemos ido aprendiendo muchas cosas. Miren, aquí se ven que se están conectando las neuronas. Entonces, gracias a las conexiones y a las este, intercambios que se dan entre ellas, nosotros aprendemos y hemos aprendido todo lo que sabemos hasta hoy, ¿no? El pensamiento es una de las funciones del cerebro, dice. Se detiene cuando el cerebro deja de recibir glucosa, miren, cuando deja de recibir glucosa, ¿no? Que eso lo tenemos en el azúcar, ¿no? De los alimentos, deja de recibir oxígeno. También ahí se detiene el cerebro por más de 2 minutos, miren. Si el cerebro no recibe oxígeno o no recibe glucosa, azúcar, ¿no? De los alimentos, entonces nuestro cerebro va a dejar de, eh, va a dejar de funcionar, se va a detener, ¿no? Miren, importante lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Bien, continuamos. Ahora, relaciones entre la inteligencia y el cerebro. Miren, continuamos leyendo. ¿Qué relación hay entre la inteligencia y el cerebro? Existe la creencia equivocada de que unas personas nacen muy inteligentes y otras regularmente inteligentes, a poco o poco inteligentes, y así permanecen por el resto de sus vidas. Mira, esa es una creencia, dicen. Mira, equivocada. O sea, eso no es verdad, que una persona nace más inteligente y la otra menos inteligente. Nada más falso. Nuevas investigaciones demuestran que la inteligencia humana, nos va a decir algo importante, depende de la cantidad de conexiones entre las neuronas. Mira, es decir, tú eres más inteligente cuando más conexiones hace tu cerebro, ¿no? Y para que haga más conexiones tienes que tener más experiencias de aprendizaje, ¿no? Cuando esas conexiones son más intensas, más complejas, más difíciles, ¿no? Cuando tú tienes retos, hay más conexiones, se supone, ¿no? Es más inteligente y el cerebro, dice cuántas, cuando estas conexiones son más intensas, es más inteligente, se es más inteligente y el cerebro es capaz de seleccionar rápidamente la información importante, procesarla con rapidez, descartando lo que no es relevante. Mira, descarta lo que no es relevante y lo que es verdaderamente importante, eso lo rescata. Mira, se puede conseguir un aumento de conexiones de nuestro cerebro. Claro, el cerebro funciona mejor cuando lo ejercitamos y aprendemos cosas nuevas. Miren, miren, hijos, por eso ahorita estamos leyendo.
y más complejas. De este modo, más complejo, más difícil, ¿no? De este modo, las conexiones aumentan y las que no se necesitan se desechan, ¿no? Se deshacen. ¿Y eso qué significa? La respuesta está en que cuando enfrentamos a nuestro cerebro a grandes retos, miren, enfrentamos al cerebro grandes retos, es cuando más se incrementan las conexiones, miren. Es decir, nosotros no hay que quejarnos de lo que es difícil, hay que enfrentarlo con ganas porque así vamos a ser más inteligentes. Cuando cometemos errores, aprendemos de ellos. Miren, cometer errores es bueno y nos esforzamos para darle una solución. Todos estos procesos son los que fortalecen nuestro cerebro. Miren, qué importante. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe, perdón, que el cerebro puede hacerse más fuerte? Las investigaciones científicas lo descubrieron. Al investigar el cerebro de algunos animales, encontraron que cuando los animales vivían en lugares compartiendo con otros animales, tenían juguetes, eran más activos y pasaban mayor tiempo averiguando cómo usar sus juguetes y cómo llevarse bien entre ellos. Mientras que los que vivían solos o no tenían con quién jugar, solo comían y dormían. Y claro, hay algunos perritos que, por ejemplo, recuerdo mucho Percy, que él se acuerda que le enseñaba a su perro cosas, entonces ahí se demuestra, pues, ¿no? Mientras tú más, ahí su cerebrito de su perrito hizo más conexiones, por eso que aprendió más, mientras que no lo estimulan, no va a aprender, ¿no? Y después dice, cuando se pesaron los cerebros de los animales estimulados con juguetes y compañía, resultó que pesaban más. ¿Sí? Estos perritos que habían sido estimulados, su cerebro pesaba más. Cuando se les presentaban problemas complejos, los solucionaban con rapidez. ¿Sí? Estamos hablando en perritos, ¿no? Ahora nuestro cerebro es mucho más complejo, pues, ¿no? Ahora, mírenme, la clave para hacer crecer, perdón, las conexiones cerebrales. Practica, dice, practica, tú ponlo en práctica. Las investigaciones científicas del cerebro de los bebés también dieron a conocer cómo, sin que nadie les enseñe, aprendían a hablar el idioma de sus padres. Sí, claro. ¿Cómo? A ver, ¿cómo ocurre, no? Nosotros aprendemos a hablar. Sí se supo, se supo que al oír hablar, miren, a las personas que lo rodean todo el día, lograban darles mayor sentido a las palabras. La escucha atenta de parte de ellos y el esforzarse por comunicarse, miren, ahí la necesidad también fue, ¿no? Con sus padres, ejercitaban sus cerebros, escuchar y la necesidad de querer de comunicarse con ellos, decirle tengo hambre o me duele algo, ¿no? De esta manera aprendieron el idioma de sus padres y cuando lo lograron, nunca más lo olvidaron. Miren, los bebés se hicieron más inteligentes, claro, miren, es decir, al estar en contacto con los seres humanos, ¿no? Con papás, con mamá, y eso les permitió la necesidad a la vez, ¿no? Dice, crecimiento de conexiones neuronales en un niño o una niña. Al nacer, miren, aquí vemos hay pocas conexiones, menos, y a los 6 años, miren, más, aumenta, y o ya ustedes tienen 11 años, algunos 12, ¿cómo serán sus conexiones? Y las mías, ¿no? Como lo demuestran los bebés, la clave para aprender está en la práctica ejercitarse muchas veces sobre algo nuevo por aprender, hacer que se produzcan cambios en el cerebro. Las neuronas se hacen más grandes y se forman nuevas conexiones entre ellas, ¿no? Entonces, nos dice acá que la clave para aprender está en la práctica, ¿no? En ejercitarse muchas veces en algo nuevo y esto te va a permitir que se produzcan cambios en el cerebro, ¿cierto? Las neuronas van a ser más grandes y se formarán conexiones entre ellas, por lo tanto vas a ser más inteligente. Así que póngalo en práctica y no se quejen cuando el texto es muy grande. Esto hace que el cerebro sea más fuerte y más inteligente para elevar la cantidad de conexiones neuronales del cerebro.
Mire, debemos ejercitarnos y practicar mucho. Mire, para elevar la cantidad de conexiones, debemos ejercitarnos, practicar mucho. Habrá momentos en los que podamos dudar del éxito y declararnos vencidos, pero luego, cuando sintamos que estamos mejorando, todo esfuerzo habrá valido la pena. Esto es muy cierto, les digo por propia experiencia. A veces las cosas complicadas al final te hacen sentir muy satisfecho. Así que pongámoslo en práctica. Bueno, vamos con el último texto, ¿ya, hijos? A continuación, te brindamos algunos consejos para hacer crecer tus conexiones cerebrales, dice acá. Primero, trázate una meta difícil para que tu cerebro tenga que trabajar mucho. Mira, trázate una meta difícil. Por ejemplo, voy a aprender a resolver los problemas más complicados de matemáticas. Segundo, practica una y otra vez. Equivócate, presta atención a tus errores. ¿Por qué me salió mal el resultado? También céntrate en las partes más difíciles. Empezaré a revisar dónde está mi error. Miren, evaluarse en el planteamiento, en la interpretación, en los datos. Tercero, cada vez que alcances la meta, cada vez que alcanzar la meta sea más fácil, sigue ejercitándote y trázate nuevas metas difíciles. Resolveré problemas más complejos. Si alguna vez te desanimas, recuerda, tus errores también pueden ser algo bueno. Te equivocas, no te preocupes. Los errores solamente indican que estás camino a aprender algo nuevo. Mira los errores, no te des por vencido. Si pones atención y aprendes de tus errores, tu cerebro crecerá. Si has cometido un error, tu cerebro está creciendo. Por ejemplo, cuando recibas tus trabajos revisados, no te centres tu atención en la calificación, sino en saber en qué te equivocaste y qué puedes hacer para mejorar tus resultados. Mantente positivo. Si no consigues algo, piensa todavía, pero pronto lo haré. Aprender algo nuevo es una aventura. Al principio todo es difícil, pero finalmente lo conseguirás. Prueba algo nuevo. Si algo no te sale bien, vale la pena probar nuevas estrategias para abordar el problema. Pregunta a tu profesor o profesora, consulta un libro, compara tus resultados con los de tus compañeros y compañeras que acertaron. Siempre piensa en diferentes alternativas. Juntos es más fácil. Si algo te resulta difícil, lo más probable es que otros en tu clase también lo encuentren difícil. Pregunta o pide ayuda a tus compañeros o compañeras o a tu profesora. Nunca temas preguntar, eso les digo siempre. Recuerda que es una oportunidad para aprender algo nuevo. Ama los retos, no le tengan miedo a las cosas difíciles, busca nuevas metas, esfuérzate por descubrir algo nuevo y disfrutar los procesos de equivocarte y aprender. Solo así te convertirás en una verdadera o un verdadero atleta del cerebro, miren. Y aquí vemos, pues, ¿no? Un niño manejando bicicleta que se ha caído. Acá lo vemos un niño ejercitándose, jugando ajedrez, ahí se ve el niño, ¿no? Y juntos, todos en equipo, que tiene que ver con lo que hemos leído acá, ¿no? No te des por vencido. ¿Y de dónde sacamos este texto? Adaptado del Minds Works. Puedes desarrollar, 2019, puedes desarrollar tu inteligencia, cuaderno de trabajo. Miren, es un texto interactivo, recuperado de aquí, ¿no? Es un texto confiable, una fuente confiable. Bueno, luego de eso vamos a responder estas preguntas. ¿Ya, hijos? Miren, tenemos estas preguntas, 9 preguntas que se va a responder sobre el texto que hemos leído. Entre ellos dice, ¿qué controla el cerebro? Dice allí, ¿no? ¿Qué controla el cerebro? ¿No? ¿Qué hace crecer y ser más poderoso el cerebro? Las conexiones neuronales, ¿no? Las conexiones neuronales, cuando tenemos nuevas experiencias. ¿Qué controla el cerebro? Nos dice, miren, ¿no? ¿Por qué es importante trazarte nuevas metas? Bueno, es importante
importancia tiene la práctica y el error para hacer crecer el cerebro? Mientras más errores tengas, vas a aprender más, nos dice el texto, ¿no? ¿Por qué es necesario seguir ejercitándote aun cuando no se han alcanzado las metas? Miren, tenemos allí esa pregunta también. Bueno, y las demás preguntas, pues, ¿no? Que hay que resolver. Bueno, luego de haber desarrollado esas preguntas, debemos responder a esto, ¿no? ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Por ejemplo, las conexiones neuronales que ocurren, ¿no? Las conexiones eléctricas que ocurren con nuestras neuronas, ¿no? Cada vez que tenemos situaciones o metas difíciles, no retos difíciles. También cuentas con información que te permite comparar tus hipótesis. Ya. Aquí vas a comparar, ¿no? Una conclusión de lo que tú has aprendido del texto, ¿no? Una primera conclusión de lo que has aprendido, una segunda conclusión de lo que tú has aprendido, ideas de lo que tú has aprendido de la lectura, ¿ya? Luego ahí vas a poder, escribe, dice, 2 argumentos que sustenten tus conclusiones, porque recuerden que los argumentos responden a la pregunta ¿por qué? ¿No? Por ejemplo, en el otro lado podríamos decir aquí que para que ocurra el aprendizaje es necesario que haya conexiones neuronales, ¿no? La segunda conclusión podría ser, por ejemplo, que para que, para que haya que es importante equivocarse, ¿no? Y tener nuevas experiencias para que tu cerebro aumente, ¿no? Su capacidad. Bueno, y luego de haber desarrollado todo eso, van a autoevaluarse con esta ficha de autoevaluación de los criterios. Logré describir que en el cerebro hay miles de millones de células nerviosas. Bueno, logré explicar que trazarse metas difíciles y trabajar con mucho esfuerzo en ellas es necesario para lograr nuevas conexiones eléctricas. Miren, esta ficha, si ustedes lo llenan con sí y no marcando check acá, no se evalúa, ¿ya? Por si acaso, lo que se evalúa son lo anterior. Estas preguntas, esto de acá, ¿no? ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos? Esas respuestas sí. Y acá la primera conclusión de lo que tú y la segunda conclusión de lo que tú has aprendido de los textos. ¿Ya, hijos? Bueno, y luego van a compartir con su familia el rol del cerebro, pues, ¿no? Para el aprendizaje. Eso lo van a compartir. Le van a preguntar también ustedes cómo se puede aprender más y mejor, ¿no? Cómo debe ejercitar el cerebro para ser más fuerte y más inteligente. Y recuerden que dijo que debemos resolver problemas cada vez más difíciles, ¿ya? A ver, bueno, reflexionamos. Reflexionamos y lograste la meta. ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué te vas a mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta del plan de investigación? Recuerden que el plan de investigación es muy importante, ¿no? De repente en su plan ustedes han colocado buscar en internet o revisar videos, entonces está bien. Y hay cosas que también les ayudan. Bueno, eso ha sido todo. Espero sus evidencias. Cualquier duda, ya nos vemos por el grupo. Escriben. Gracias.